han en el pasado surgido. La mayor parte de ellos han sucumbido. Sin embargo, hay alguna pregunta muy importante que podemos nosotros tratar de contestar junto con la Biblia y la historia. ¿Puede un imperio del pasado ser revivido? O sea, si tomamos en cuenta que bíblicamente han habido algunos imperios que forman parte de la narración y de la descripción bíblica del mundo en que vivimos. Y estos son, en primer lugar, el imperio egipcio, en segundo lugar, el imperio asirio, en tercer lugar, el imperio babilonio. Le siguieron a los babilonios los medos y los persas, que fue una unión que hicieron. En quinto lugar tenemos al imperio griego de Alejandro el Magno. En sexto lugar al imperio romano. Y cuando llegamos al imperio romano, la Biblia se detiene ahí. Esto es interesantísimo porque lo vamos a ver en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Al llegar al imperio romano, la Biblia se detiene y lo único que la Biblia nos narra o nos profetiza es que del imperio babilónico, que fue hace 2600 años hasta Jesucristo, habrá nada más 4 imperios. Los otros 2 imperios que acabamos de ver, Egipto y Asiria, forman parte de la narración del Génesis hasta el libro de Daniel. Pero el libro de Daniel comienza describiendo y profetizando los imperios a partir de Babilonia, o sea, del tercer imperio desde el origen de Egipto y Asiria hasta Roma. Y cuando descubrimos que solamente la Biblia nos profetiza 4 imperios que van a prevalecer hasta que Jesucristo venga, ya no podemos agregarle ninguno más. Ya no podemos agregar que Rusia o que Inglaterra o que Estados Unidos o que las Naciones Unidas, porque la Biblia no nos lo permite. Esto lo vamos a confirmar y a desarrollar muy despacio y muy claramente a través de este estudio. Si realmente va a resucitar o a resurgir del pasado un imperio, ¿cuál es? ¿Y con qué propósito? En la Biblia tenemos muchas revelaciones que profetizaron el renacimiento de un imperio antiguo que fue sepultado en el Medio Oriente por casi 20 siglos y que resurgirá en los últimos tiempos. Y vemos también de qué forma la Biblia profetizó el resurgimiento de Israel, aunque no estamos hablando de Israel como un imperio, ¿verdad? Desde luego, porque nunca fue un imperio, pero vemos que fue una nación que tuvo su apogeo durante el rey David y el rey Salomón. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito vino, destruyó Jerusalén, no dejó piedra sobre piedra, y desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948 no había vuelto jamás a regresar Israel a su tierra. Y estas profecías que comenzaron a cumplirse con el regreso de Israel fueron reunidas bíblica y históricamente, vuelvo a repetir, junto con Rusia, Irak, Irán y Siria. Estas naciones comenzaron otra vez a resurgir del pasado porque pues sabemos que el comunismo comenzó en 1917 con la muerte de los zares rusos. Nicolás II fue el último zar ruso a quienes los comunistas, guiados por Lenin, mataron a toda la familia. En 1917 viene la revolución bolchevique, se levanta el comunismo por primera vez. La ideología o la praxis o filosofía de Carlos Marx en su libro que escribe sobre qué es el comunismo, etcétera, etcétera, tiene la práctica o vuelve a ser llevado a cabo por Nikolai Lenin. Y cuando vemos que en 1918 termina la Segunda Guerra Mundial, un año después de que comienza el comunismo en Rusia en 1917, llegamos hasta 1940, 41, 42, esa década de los 40, donde comienzan a surgir algunas naciones aunadas al resurgimiento de Israel. Esto es muy interesante
porque recordamos que los ingleses estaban al control de todo lo que era el Medio Oriente. Los ingleses terminan con el Imperio Otomán Turco, que duró 500 años, pero que no abarcó, repito, las áreas geográficas que abarcaron los imperios bíblicos. Entonces los ingleses sacan a los otomanos, toman control del Medio Oriente, viene la Segunda Guerra Mundial, vienen los nazis, viene el exterminio y el genocidio de los judíos y de otros miles de seres humanos de parte de los nazis. La Liga de las Naciones, en aquel tiempo que ahora es las Naciones Unidas, votan de una forma casi unánime para que Israel regrese a su tierra. Y aunado con el resurgimiento de Israel, 2 años después, en 1950, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comienzan a resurgir también y a cobrar ahora sí que podríamos decir, ¿verdad?, una preeminencia entre todas las naciones, luchando contra la preeminencia de los Estados Unidos. Y esto es lo que se llamó la Guerra Fría, porque de 1950 a 1989, que cae el comunismo, todo este periodo de tiempo fue la Guerra Fría, en la que 2 naciones se confrontaron una contra otra para luchar, por supuesto, por la supremacía política, económica y militar del Medio Oriente y del mundo entero. Pero ahora que estamos en el siglo XXI, regresamos a las profecías bíblicas, comenzamos a descentrar estas profecías y comenzamos a tener muchísima más luz, pero cantidad de luz, porque estas profecías estaban selladas, hagamos en cuenta que tenían un candado, que había puesto Dios un candado para que no se pudiera romper el candado hasta que el Espíritu Santo lo considerara que habíamos llegado al final de los tiempos. Veamos rápidamente este ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 12, cuando el ángel le revela a Daniel que todas las profecías de Daniel estaban reveladas, estaban guardadas, estaban selladas para el tiempo que tú y yo estamos actualmente viviendo. Y esto es muy importante porque esto nos va a ubicar a través de este estudio. Vamos a tener muchas conferencias acerca de este estudio porque es un área bastante amplia que desde hace muchos años he querido, he deseado, he anhelado compartir. Y creo que ahora llegó el momento de poder hacerlo porque tengo ya pues todo el material junto. Pienso hacer otro libro también acerca de este material. El próximo libro que se va a editar mío va a ser El Anticristo. El libro El Anticristo es otro material que también recopilé de muchos años. Va a salir ya completamente a la venta a finales del mes de julio. Ahorita nos encontramos el 22 de julio. Y va a salir en 4 idiomas, en francés, en portugués, en inglés y en español. Les recomiendo que lo consigan. Es una recopilación tremenda acerca del estudio bíblico de la persona del Anticristo. Y vamos a continuar ahora rastreando las huellas de este futuro dictador mundial que nos va a ubicar, repito, nos va a colocar en un plano en el que podemos estar conscientes de saber exactamente en qué tiempo nos encontramos bíblicamente. En Daniel 12, dice la Biblia en el versículo 4 que el ángel le dijo a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esta palabra tiempo del fin en el hebreo es ken o ketz, que significa tiempos finales. Es con E de Enrique, T de tío y H. Y ketz es con Q, tal como suena, Q-U-E-T-I-Z, ketz. Ketz. Esta es la frase que se usa en el hebreo para describir muchas veces los tiempos finales. Y cuando le está diciendo el ángel a Daniel, estas palabras ciérralas hasta el tiempo del fin, tenemos que diferenciar entre el tiempo del fin de Israel y el tiempo del fin de la iglesia. El tiempo del fin de Israel terminará en la semana 70 de Daniel, en los 7 años de tribulación. Y los rabinos judíos siempre han dicho que para ellos existen solamente 2 fases del tiempo. Una
la venida del Mesías que ellos están esperando. Esa es la primera fase que ellos describen que están realmente escudriñando en la Torá. Y la segunda es cuando el reino mesiánico prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a Salomón, a David, etcétera, a los profetas de Israel, les fue prometido. Entonces, para los judíos, el tiempo del fin representa el final de la historia de Israel, no el de la iglesia, porque la iglesia sabemos que sale de este mundo durante el arrebatamiento de la iglesia, durante el famoso rapto, y una vez que sale la iglesia, comienzan los 7 años de tribulación o el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, y estos 7 años se consideran el fin o los últimos tiempos de Israel, porque será cuando Dios termine con ellos. O sea, cuando rechazaron a Cristo los judíos, se interrumpió el trato de Dios con Israel. Y esto no significa que Israel ya está desechado por Dios. Esto lo explica Romanos 9, 10 y 11. El apóstol Pablo lo explica claramente. Ni que tampoco ya la iglesia ocupó el lugar de Israel. No, de ninguna manera. Esto es una barbaridad y esto es lo que se considera como la teología del reemplazo. Que la iglesia ya reemplazó a Israel y que Dios ya no tiene nada con Israel y que ya Israel, ¿verdad? Ahora la iglesia es el Israel de Dios. Esto no es bíblico de ninguna manera ni puede ser sostenido bíblicamente más que con textos torcidos completamente y sacados de su contexto. Israel es una entidad, la iglesia es otra entidad, completamente diferentes. Entonces, Dios comienza con la iglesia, ¿cuándo? Pues en el día de Pentecostés. La iglesia estaba escondida en el Antiguo Testamento. La iglesia no aparecía en el Antiguo Testamento. Los profetas hebreos no sabían lo que era la iglesia. Los apóstoles no sabían lo que era la iglesia hasta el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo cae en la reunión que tenían, Hechos capítulo 2, son bautizados con el Espíritu Santo, o sea, fundidos en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, nosotros somos la oreja, las manos, los pies, etcétera, etcétera. Es un cuerpo místico, como lo explica Efesios capítulo 5, y ahí nació la iglesia, y la iglesia era un secreto, era un misterio que se le revela al apóstol Pablo en Romanos 16, en Efesios principalmente 3, Efesios 3 del 1 al 7, donde Pablo claramente lo dice, es un misterio que Dios me reveló a mí. ¿Cuál era el misterio? Que tanto los judíos como los gentiles nos íbamos a unir. Con italianos, con ingleses, con mexicanos, guatemaltecos, etcétera, etcétera. Y ahora ya no sería el pueblo de Israel, ahora serían la mezcla de todas las nacionalidades, de todas las tribus, de todas las lenguas que acepten al Mesías como su Salvador. Y esas personas, todos los seres humanos, desde Pentecostés hasta nuestros días, o sea, de hace 2000 años a nuestros días, que aceptáramos a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el que en la cruz abrió sus brazos para dar su vida por nosotros, formamos parte de la iglesia. Y ahora nosotros, por tener la semilla de Cristo, Gálatas capítulo 3 lo explica el apóstol Pablo, somos realmente los descendientes de Abraham. Recordemos que cuando Cristo vino, los fariseos se creían descendientes de Abraham y por ello merecedores o privilegiados de las bendiciones de Abraham. Pero Cristo les dijo, ustedes creen que por descender de Abraham física o étnica o genéticamente son ustedes los herederos, pero están equivocados. La promesa de la bendición no viene para los que desciendan de Abraham físicamente. O sea, no todo el que es judío desciende realmente de la promesa de Dios, sino el que desciende de Abraham de una forma espiritual. ¿Qué quiero decir? Que cuando Dios le promete a Abraham que de Abraham vendría el Mesías, y luego de Isaac, y luego de Jacob, y luego de la tribu de Judá, Salomón y David, así viene la genética por toda la Biblia, la semilla era Jesucristo. Entonces, la semilla final era Jesucristo, que lo describe claramente el libro del Gálatas, ¿verdad? Capítulo 3, capítulo 4.
Y como nosotros de cualquier nación tenemos a Jesucristo, entonces esa semilla que se le prometió a Abraham, nosotros somos los herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y las promesas que Dios le dio a Abraham, somos la iglesia, los beneficiarios de esta promesa. Porque hemos realmente participado de la vida, del cuerpo, de la sangre de Jesucristo, como es la iglesia. Esto es muy importante porque cuando despejamos todas estas dudas podemos comprender un poco mejor las profecías bíblicas. Para entender que Israel es una entidad, la iglesia es otra entidad y que los últimos tiempos de la iglesia comenzaron en Pentecostés y terminan con el rapto de la iglesia. La iglesia es sacada en el arrebatamiento y ahí Dios, ya vamos a estar en el cielo, en el tribunal de Cristo. Romanos 14:10, 1 Corintios capítulo 3 del 10 en adelante, donde seremos juzgados por las obras, no por la salvación. Nuestra salvación ya está segura en la muerte de Cristo en la cruz. Y entonces Dios se vuelve, como lo prometió en Romanos 9, 10 y 11 al apóstol Pablo, Dios se vuelve, regresa a levantar a Israel, a meterlos al horno, que son los 7 años de la tribulación, a la purga, a la purificación que ellos necesitan atravesar para que ellos puedan comprender su oscuridad espiritual en la que se encuentran y que Jesucristo, Yeshua HaMashiach o Yeshua es el Mesías. Al final de la tribulación lo van a comprender. Dice Romanos 1:8, mirarán al que traspasaron y harán lamentación. Dicen Zacarías 12 y Zacarías 14 también que cuando se ha derramado un espíritu de gracia sobre los judíos, comprenderán que realmente vivieron una oscuridad espiritual. Y entonces Jesucristo regresa con nosotros en la segunda venida al terminar con Israel para que junto con Israel entremos al reino mesiánico, a ese milenio descrito en Apocalipsis 20 más de 6 veces, casi 7 veces, y al reino mesiánico prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que heredarían la tierra para siempre. Porque jamás hasta este momento nunca pudieron lograr conquistar ni vivir en la tierra prometida. Fueron partes de la tierra prometida, Josué consiguió algunas partes, vino el libro de los jueces, vino la apostasía de Israel, pero no será hasta el milenio cuando ese reino mesiánico físico, terrenal, visible, sea experimentado por los judíos y por nosotros como la iglesia. Entonces cuando en Daniel 12:4 dice la Biblia, cierra las palabras y séllalas hasta el tiempo del fin, hemos podido comprender hasta este momento que estas profecías están selladas hasta el final de los tiempos, que es el tiempo donde estamos tú y yo viviendo. Ahora muy bien, hay una conexión romana importantísima para estos tiempos. Porque de acuerdo a la visión que Dios le dio, el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hace 2585-86 años, era la visión de una grande estatua, gigantesca, con la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y los dedos de los pies de las piernas eran una mezcla de hierro mezclado con barro. Este sueño perturbó profundamente al rey Nabucodonosor y sabemos que la mayor parte de los dictadores, césares, imperios, dictadores del pasado, ¿verdad?, han tratado siempre de buscar a los brujos, a los astrólogos, a los hechiceros, a los médiums para que les puedan revelar el futuro. Y cuando el rey Nabucodonosor ya no encuentra ninguna respuesta ni de astrólogos, ni de brujos, ni de adivinos, ni de magos, le mandan a hablar a Daniel. Todo esto lo estoy resumiendo rápidamente. Muchos de ustedes ya conocen esta historia. Daniel, Dios le revela el sueño a Nabucodonosor. Y Daniel explica a Nabucodonosor que la cabeza de oro de la estatua representa su reino. Todo está en el capítulo 2 de Daniel. Tú eres esa cabeza de oro, le dice Daniel a Nabucodonosor. Y después de ti, veamos que como Daniel
hace 2600 años, describe en la Biblia la continuidad o la sucesión de todos los imperios que la historia nos corrobora, nos confirma que así fue. O sea, cuando venimos a la Biblia no venimos a un libro de anécdotas, ¿verdad? O de mitos o de leyendas, como el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, donde encontramos un idioma, un lenguaje que dice, pues puede que, a lo mejor, chance y, no estoy seguro. Eso no tiene nada de científico. O los libros de Carlos Marx, ¿verdad? Podemos escuchar nada más puras filosofías de ideologías, de gobiernos, que tal vez si derrumbamos la clase de la burguesía, el proletariado puede realmente conquistar el gobierno y repartir el dinero y las clases van a vivir felices y contentas. Todas estas políticas, ideologías, pseudocientífico que encontramos en muchos libros, no es más que eso nada más. Especulaciones, hipótesis, filosofías de hombres como tú y como yo. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos la historia detrás respaldando lo que Dios dice, la arqueología, la química, la física, la biología, la fisiología, la cardiología y todas las disciplinas académicas que podamos mencionar. La Biblia es un libro exquisito en literatura, en poesía, en todas, repito, estas disciplinas de artes, de académicas, etcétera, etcétera. Por eso se llama la palabra de Dios, porque es la verdad absoluta, es el único libro que nos da verdades absolutas. Entonces, en esta descripción de Nabucodonosor encontramos que las piernas que representan al Imperio Romano, hasta ahí termina completamente la descripción con los 10 dedos. Y cuando Nabucodonosor, esto es importante, cuando Nabucodonosor estaba viendo la estatua, vio una piedra que venía del cielo y pegaba contra los dedos de la estatua y toda la estatua se desmoronaba. Se derrumbaba toda la estatua, o sea, Babilonia, que es Irak en la Biblia, Irán o los medios persas, que es Irán, Grecia, que sigue siendo Grecia, nunca ha cambiado el nombre, y Roma, que representa las dos piernas y los 10 dedos, mostrándonos el Espíritu Santo que cuando estos 10 gobiernos resurjan, aquí es importante que sigamos con mucho detenimiento y con mucha atención, los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor representan la última y final etapa del gobierno de los seres humanos. Porque en ese momento la piedra representa a Jesucristo, ahí lo dice Romanos 2, golpea la estatua y cuando golpea la estatua, esos mismos imperios son derribados. Mostrándonos con esto el Espíritu Santo que cuando Cristo regrese, estos mismos imperios van a resurgir del pasado. Van a estar vigentes otra vez y van a ser levantados a través de la historia para formar los 10 dedos de la estatua donde la piedra o Jesucristo golpea y Cristo termina con el imperio final del anticristo que estará formado por los 10 dedos y que representan más adelante en Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 12, Apocalipsis 17, los 10 cuernos son la representación de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, porque los cuernos también en la Biblia representan reyes y reinos. Entonces, el gobierno final del anticristo estará formado por 10 naciones. Se van a unir 10 naciones, un G10. Y cuando oigamos, hasta que oigamos, que 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. ¿Por qué 5 del Medio Oriente y por qué 5 de Europa? Porque las dos piernas de la estatua representan la división del Imperio Romano en Constantinopla y en Alejandría, en el Oriente y en el Occidente. Dándonos a entender con esto el Espíritu Santo que el antiguo Imperio Romano abarcó el Oriente y el Occidente tal como la historia nos lo corrobora. Entonces, como 5 naciones de un dedo representan al Oriente y los otros 5 dedos de la pierna izquierda representan al Occidente,
el gobierno del anticristo, esto no hay para ningún lugar donde hacernos. Es tan clara la Biblia. No tenemos que estar especulando que Rusia, que porque el dragón representa a China, y que porque Estados Unidos o que las Naciones Unidas. Se han dicho tantas barbaridades acerca de esto, porque no dejamos que la misma Biblia se explique por sí misma. Esto es clarísimo. Estos 10 dedos representan la última forma de gobierno mundial y forzosamente tienen que descender, tienen que salir de las naciones que formaron las dos piernas, o sea, el gobierno romano. Y este es el donde vamos a introducirnos y donde vamos a detallar profundamente en estas conferencias. De ahí tienen que salir de las naciones que formaron el imperio, no solamente de la Unión Europea, porque la Unión Europea fue el inicio en 1957 de la formación del Imperio Romano. Ahí comenzaron a varios franceses y alemanes a tener la idea brillante de unir a Europa bajo un gobierno, bajo una moneda que se formó la Unión Europea, y entonces en el 57 se firmó el Tratado de Roma, y esto fue el inicio apenas del futuro imperio que la Biblia profetizó. Porque el Imperio Romano no solamente se basó en Europa, el Imperio Romano abarcó norte de África y naciones del Medio Oriente. Entonces vamos a ver que las naciones del Medio Oriente, que van a formar parte con naciones de Europa, se van a formar. Se tienen que unir 5 naciones del Medio Oriente y 5 naciones de Europa o de Occidente, y cuando oigamos que hubo un G10 de una unión entre Oriente y entre Europa, que va a ser algo sorprendente y asombroso, cuando estas naciones comiencen a gobernar el mundo o a imponer protocolos de una de estas naciones, lo vamos a ver, me estoy adelantando y haciendo un resumen tremendo, de una de estas naciones saldrá lo que la Biblia le llama en Daniel 7 y Daniel 8 el cuerno pequeño, que vamos a ver claramente que este cuerno pequeño es y representa o simboliza al anticristo. Entonces el anticristo sale de una de estas 10 naciones, que formaron 5 el oriente y 5 el occidente, y vamos a comprobar, porque esto es lo emocionante de este estudio, que de las 5 naciones del Medio Oriente y las 5 naciones de Europa, el anticristo surge de una de ellas y va a surgir de las naciones del Medio Oriente. Y vamos a ver exactamente de qué nación del Medio Oriente va a surgir el anticristo. Esto es clarísimo también en las Escrituras. Entonces, a través de todo esto que hemos visto hasta este momento, podernos darnos cuenta, ¿verdad?, que pues la historia fue profetizada de una forma que solo Dios lo pudo hacer. Después de que el rey Nabucodonosor tiene este sueño y después de que comienza Daniel a interpretar los sueños de Nabucodonosor, ya entramos claramente al capítulo 7 de Daniel, donde aparecen 4 bestias, que aparece un león, un oso. El león es Babilonia, el oso representa a los medios persas y el leopardo que representa a Grecia. Y vamos a ver algunos detalles muy importantes, porque en Daniel 7, repito, y esto es importantísimo, todo esto para nuestro estudio, para poner todas las piezas del rompecabezas juntas. Daniel 7 describe los mismos 4 imperios del estatua de Nabucodonosor. Daniel 7 describe a Babilonia, a los medos persas, a Grecia y a Roma, pero ahora ya no con la forma de la estatua, sino con la forma de bestias. Ahora Dios, desde otra perspectiva, nos está mostrando, ¿verdad?, que realmente detrás de estos imperios, por lo cual se les llama bestias, una bestia es diferente de un animal. Nosotros le decimos a un borreguito, le decimos a un caballo, a un perro, ¿verdad?, animalitos domésticos, pero bestias depredadoras, sanguinarias, crueles, ¿verdad?, son como las hienas, los tigres, el leopardo, los leones, etcétera, etcétera, como en el mar o en los océanos, los tiburones u otros peces, ¿verdad?, que andan por ahí en forma de depredadores, el más grande comiéndose al más chico. Esta es la razón por la cual en el capítulo 7 ya se describen estos mismos imperios como bestias y lo vamos a corroborar.
Estas mismas bestias, ¿verdad? Dice el versículo 2, estamos en Daniel capítulo 7, abran sus Biblias por favor, versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, todo esto fue dado por visiones a Daniel, he aquí que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Es interesante que la palabra vientos aquí en el libro de Daniel, en el original hebreo es la palabra ruach, que se escribe ruach, que es la palabra para espíritus. Entonces podríamos traducirlos, yo Daniel vi que 4 espíritus del cielo combatían en el gran mar. Una confrontación espiritual vio Daniel en el gran mar. ¿Y a qué mar se refiere Daniel? Al mar Mediterráneo. Y 4 bestias grandes, diferentes una de las otras, subían del mar. Y son exactamente las bestias que 600 años después, sígueme con cuidado, son las mismas bestias, las 4 que surgen del mar, que 600 años después vio el apóstol Juan, cuando escribió el Apocalipsis, en el capítulo 13. Vi surgir del mar una bestia, ¿verdad?, con las formas exactas del león, del oso y del leopardo que Daniel está escribiendo. Entonces vemos que las visiones que tiene Daniel cubren una cierta parte de la profecía, pero si no tuviéramos el Apocalipsis, no podríamos armar bien el rompecabezas porque nos faltaría la información de Daniel. Entonces Daniel forzosamente es complementado con el Apocalipsis y el Apocalipsis no se puede enseñar ni entender sin entender las visiones de Daniel, porque son 2 libros completamente iguales, donde se mezclan las 2 y donde el Apocalipsis y las visiones de Juan nos dan un detalle mucho más grande. Es como un cuadro que Daniel pinta y se quedó a la mitad, como un pintor. Y viene Juan y Dios le da la pintura y le da todos los materiales para que termine de pintar el cuadro. Entonces el Apocalipsis termina el cuadro que comenzó Daniel para que podamos tener el cuadro ya completo juntando las 2 profecías, tanto las de Daniel como también las del apóstol Juan del Apocalipsis. Y esta es la forma de interpretar la Biblia, uniendo precepto sobre precepto, línea sobre línea, juntando Zacarías con Ezequiel, con Daniel, con Joel, con el Apocalipsis, para no comenzar a tratar de, pues yo pienso, o hay también muchos personajes que dicen, pues le pedí al Espíritu Santo una revelación especial para que me dijera qué significan los cuernos o qué significa esto y aquello. Y esto es inútil, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros somos especiales. Dios no hace acepción de personas con ninguno de nosotros. Dios no tiene consentidos. Entonces lo que Dios nos revela ya está revelado en la Biblia. Y si tú quieres tener una revelación especial, no le digas a Dios, una revelación especial, ponte a estudiar la Biblia a través de muchos años, porque esto requiere muchos años de estudio, y el Espíritu Santo, cuando hay diligencia de parte nuestra, comienza a revelarnos cosas escondidas que vamos a entender. ¿Por qué las vamos a entender? Porque hemos prestado diligencia, solicitud, perseverancia en el estudio de la palabra de Dios. Como Jesús dijo, escudriña las Escrituras. Esta palabra escudriñar es, hagan pozos, no la leas tan superficialmente. Espíritu Santo, tengo una revelación especial y quiero tener un sueño especial y una visión especial. No, Dios nos va a dar ya todo está completamente revelado y ya no hay nada absolutamente que Dios nos quiera decir más lo que está en la palabra de Dios. Y así nosotros podemos caminar por un camino seguro y firme, sabiendo, ¿verdad?, que no son de sueños ni visiones de nosotros, porque ya todos estos sueños y visiones se las dio Dios a los profetas hebreos y a los apóstoles de Jesucristo. Entonces vemos que dice Daniel en Daniel 7, 4 bestias grandes, 4, una combatían del mar. La primera como león, que es y representa Babilonia. Tenía las de águila. Versículo 5, otra bestia semejante a un oso, el cual representa a los medos y a los persas, o sea, a Irán. El leopardo, dice Daniel, he aquí otro semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y también tenía 4 cabezas y le fue dado dominio.
Y así las descripciones o estos detalles que parecen insignificantes, que donde describen a cada bestia, tienen todos un simbolismo con la historia y con las interpretaciones del Apocalipsis. La bestia como leopardo simboliza a Grecia y nos lo dice claramente, ¿verdad? El libro de Daniel, capítulo 8, versículo 21, que este leopardo es Grecia, que el capítulo 8 ya aparece peleando contra los medios y los persas, pero no me voy a adelantar. Pero lo interesante también de esto, ¿verdad? Es que con estos detalles aprendemos que ¿por qué se le llama leopardo al tercer imperio de Alejandro el Magno? Por las conquistas tan veloces que solo el Espíritu Santo pudo comparar con un leopardo, porque es de los más veloces que hay de los depredadores en la selva. Y realmente las alas de ave que también se representan en Grecia, en sus 20 a 33 años de Alejandro el Magno, extendió sus conquistas casi por todo el norte de África, parte del sureste de Europa y parte también del Medio Oriente. Y cuando dice en el versículo 6, capítulo 7, que tenía esta bestia 4 cabezas, son los cuatro reyes que cuando Alejandro el Magno muere, se reparten el imperio griego, y esto fue en Turquía, en Grecia o Macedonia, en Egipto y en Siria. Estos 4 imperios en que fue dividido el imperio griego también formaron parte del imperio romano, porque el imperio romano absorbió la cultura helénica y al imperio griego. Y vamos a ver de una forma sorprendente que ya estamos acercándonos, y no quiero ya adelantarme muchísimo. Todo esto fue un resumen de todo lo que vamos a ver, de qué forma de uno de estos 4 imperios en que se divide el imperio griego, de uno de ellos surge el famoso anticristo o el famoso dictador mundial. El carnero representa a Medo Persa, pero no explica por qué el carnero hería los cuernos al occidente, al norte y al sur, ¿verdad? Sin embargo, la historia nos revela que los medos persas extendieron conquistas hacia esas mismas direcciones que menciona aquí en la Biblia, en Daniel 7, versículo 4, ¿verdad? Y 5, claramente lo explica. Y cómo de forma en el capítulo 8, versículo 4 y 5 nos explica que el carnero golpeaba hacia esas direcciones o esos puntos cardinales. Y así finalmente encontramos claramente por qué Dios nos describe tantos detalles para que podamos nosotros irlos uniendo poco a poco e ir formando en nuestra mente, en nuestro corazón. Oramos en nuestro corazón, en nuestra mente que Dios nos dio para, dice 1 Corintios 2, que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que podemos nosotros, a través del Espíritu Santo que está entre nosotros, Él nos abre, Él es el que nos abre el entendimiento cuando estudiamos diligentemente, cuando perseveramos en la palabra de Dios, cuando vivimos de rodillas y cuando anhelamos ser apasionados por la verdad. Apasionados por Cristo, apasionados por seguirlo hasta el final de nuestras vidas y poder comprender la anchura y la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y como dice en Romanos 11 el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué inescrutables son tus caminos y qué profundos son las riquezas de tus pensamientos. O sea, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos, la forma como